Y si el caos geopolítico que vemos en las noticias todos los días, las guerras, la inflación disparada, el teatro político constante, no tuviera absolutamente nada que ver con ganar territorio o dinero. O sea, nada de rutas marítimas o tratados comerciales. Claro. Exacto, nada de eso. ¿Qué pasaría si todo esto fuera, bueno, un intento fríamente calculado para forzar a un dios dormido a despertar mediante el sufrimiento global? Pues es que esa es la premisa que rompe cualquier esquema tradicional. Porque, a ver, cuando leemos las noticias, siempre buscamos una lógica material, ¿no? Claro, buscamos lo económico. Eso es. Buscamos barriles de petróleo, la bolsa, tratamos de medir el mundo con una regla económica pura y dura. Pero el material que tenemos sobre la mesa para esta inmersión ignora esa regla por completo. Totalmente. Vamos a sumergirnos en un terreno que es, sinceramente, extraordinariamente oscuro. Hoy analizamos la perspectiva del analista Alexander Artamonov. Que estela con los textos que aporta. Ya te digo, según sus textos y transcripciones, existe un poder oculto, un nivel puramente esotérico y metafísico que mueve los hilos del conflicto global. Pero a ver, antes de adentrarnos en esto, hay que establecer una regla inquebrantable para quien nos escucha hoy. Sí, esto es fundamental dejarlo claro desde el minuto 1. Exacto. Las fuentes que vamos a diseccionar contienen afirmaciones geopolíticas, teológicas y políticas muy extremas. O sea, tremendamente polarizantes que involucran a figuras de la izquierda, de la derecha y a muchísimas naciones. Así que queremos dejar tajantemente claro que este espacio no respalda, ni legitima, ni toma partido por ninguna de estas posturas. Cero posicionamiento. Mantener esa distancia es vital para nosotros. Eso es. Nuestra misión es, única y exclusivamente, desentrañar y comprender la teoría expuesta en estos documentos originales, como analistas neutrales, vaya. Porque no estamos aquí para debatir si esta doctrina es cierta o falsa, sino para entender su arquitectura interna. Según Artamonov, esta narrativa no es un simple cuento de terror, es supuestamente el manual de instrucciones que dicta las decisiones mundiales desde las sombras. Pues venga, vamos a desgranar esto, porque la densidad del material es apabullante. A ver, para entender a los políticos que firman los tratados a plena luz del día, primero hay que entender a esta élite que opera en la oscuridad más absoluta. A los que Artamonov llama los ultraglobalistas, exacto. Y lo que más me llamó la atención, yo misma al revisar las fuentes, es que el motor principal de esta gente no es la avaricia de las corporaciones. Tienen una ideología central que el autor describe como la filosofía de los parias, o bueno, la filosofía de los engendros. Y el uso de esa palabra, engendros, que viene de una traducción muy específica del término ruso original, encierra la clave de toda su cosmovisión. O sea, esta élite no se considera a sí misma superior por tener más capital o mejor tecnología. Que es lo que pensaríamos normalmente, claro. Claro, pero no. Se consideran superiores por un motivo biológico y espiritual. O sea, creen fervientemente que no poseen sangre humana. Se ven a sí mismos como una estirpe distinta, literalmente descendientes de entidades demoníacas o fuerzas no terrenales. Percibe a sí misma como una especie no humana. Eso anula por completo cualquier marco moral compartido, ¿no? De cuajo, sí. Si no te consideras humano, la empatía hacia el resto de la humanidad simplemente desaparece de la ecuación. Y ese es el punto de inflexión de toda la teoría. Es que, para ellos, la población mundial no es su prójimo. Es simplemente un rebaño. Un rebaño al que pastorear o sacrificar. Exacto. No hay igualdad posible entre el pastor y las ovejas. Y es bajo esta lente de superioridad absoluta donde entra en juego uno de los conceptos más aterradores del análisis. La implementación de la teoría del millón de oro. Esa misma. Porque, a ver, yo he leído sobre ese concepto en otras partes, pero las fuentes aquí le dan un giro muy particular. No se trata solo de que haya recursos limitados en el planeta, y ya está. La teoría plantea una despoblación planificada y masiva, apuntando específicamente a Eurasia. Sí, el foco está clarísimo ahí. ¿Pero por qué exactamente 1.000 millones? ¿Y cuál es la mecánica detrás de querer exterminar a la inmensa mayoría de la población? Es de locos. Pues mira, la cifra de 1.000 millones responde a un cálculo puramente tecnocrático sobre cuántos siervos, digamos, se necesitan para mantener la infraestructura vital de este planeta. O sea, pura estadística fría. Totalmente. Para los ultraglobalistas, la vida humana común carece de valor intrínseco.
En su visión del futuro, que es súper automatizado y regido por inteligencia artificial, la inmensa mayoría de la gente simplemente es redundante. Sobramos, básicamente. Claro. Solo necesitan a unos pocos para, y cito literalmente el material, girar la válvula del gas, extraer minerales y mantener los servidores encendidos. El resto de la población sobra. Y es más, consume recursos que esta élite considera suyos por derecho divino. Fíjate que al leer esa parte, la justificación de esta masacre me sonaba terriblemente familiar, y el propio Artamonov establece la conexión directa. Compara esta ideología moderna con el misticismo nazi de los años 30. Una comparación que, tiene un anclaje histórico súper profundo. El esoterismo del Tercer Reich no era solo parafernalia militar. Se basaba en la invocación de dioses oscuros germánicos. Sí, menciona a Wotan, ¿verdad? Exacto. Artamonov menciona específicamente el culto a Wotan, algo que incluso el propio psicoanalista Carl Jung estudió en su momento al observar el comportamiento colectivo de los alemanes. Qué fuerte. Aquel misticismo sostenía una creencia inquebrantable en una exclusividad racial y espiritual absoluta, donde el otro debía ser aniquilado para purificar el mundo. Y bueno, los ultraglobalistas de hoy operarían bajo esa misma premisa fundacional, pero a una escala global. Ya, pero aquí es donde yo encuentro un obstáculo lógico enorme en la teoría, y necesito plantear la duda. Dispara. Si esta élite, si ya tienen el poder absoluto, si ya controlan los bancos, las corporaciones, los gobiernos en las sombras, ¿por qué narices querrían destruir su propio tablero de juego? Ya, parece contradictorio. Es que parece completamente irracional querer dominar el mundo entero para luego provocar un caos generalizado y reducirlo a cenizas. O sea, ¿qué beneficios sacan gobernando sobre escombros radiactivos y economías hundidas? Bueno, esa es la objeción natural de cualquier mente racional, claro, y el propio análisis la aborda de frente. Si la meta final de esta élite fuera material, tu argumento desmontaría toda la teoría. Lógicamente. Pero es que su meta no es material, es teológica. El objetivo de destruir el tablero es provocar el Armagedón de forma totalmente deliberada. Espera, destruir el mundo material como si fuera un rito espiritual. Tal cual. En su cosmovisión esotérica y gnóstica, el universo material no fue creado por un dios benevolente, sino por una figura divina a la que denominan el demiurgo. El demiurgo, ¿vale? Y la peculiaridad de esta creencia es que ven al demiurgo como un creador inactivo, como adormecido o profundamente indiferente a su creación. La lógica de esta gente, por retorcida que parezca, es que al cometer las mayores atrocidades imaginables en la Tierra, O sea, desatar guerras termonucleares, hambrunas, todo eso. global, creen que el nivel de sufrimiento y la energía oscura generada serán ensordecedores que obligarán a esta entidad a despertar de una vez. Madre mía. Para visualizarlo mejor para quien nos escucha, es como pensar en unos inquilinos profundamente destructivos, ¿no? Que deciden destrozar una casa alquilada de arriba abajo, rompiendo paredes, quemando los muebles. Sí. Y no porque odien la casa en sí, sino porque es la única forma que encuentran para obligar al propietario, que está ausente, a dar la cara de una vez por todas. Oye, pues es una metáfora brillante para entender la mecánica de la teoría. Buscan forzar un diálogo con esa gerencia cósmica, digamos. Quieren precipitar el fin del mundo material para alcanzar lo que ellos consideran la validación espiritual suprema. Es escalofriante. Y lo más perturbador del análisis es que esta agenda no se discute en sótanos oscuros con velas negras y capuchas. ¿Qué va? Todo lo contrario. Según las fuentes, se teje a través de estructuras e instituciones reales y muy públicas. Artamonov menciona específicamente al Consejo para el Capitalismo Inclusivo. Eso es lo que te deja verdaderamente fría, porque hablamos del demiurgo y de entidades demoníacas y de repente el texto pega un salto a foros corporativos, fondos de inversión y ONGs con nombres filantrópicos súper amables. Claro, puro traje y corbata. Es como si utilizaran todo este lenguaje de la sostenibilidad económica como camuflaje para una agenda puramente escatológica. Pues sí, las alianzas globales, las directrices económicas, todo forma parte del mismo mecanismo. Pero claro, los ejecutivos y la élite financiera no declaran guerras oficialmente, ¿eh? Para materializar este Armagedón necesitan instrumentos terrenales con poder destructivo real. Herramientas que hagan el trabajo sucio. Exactamente. Necesitan políticos y generales que aprieten los botones. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque al revisar los apuntes, la selección de esos instrumentos resulta fascinante.
Los líderes mundiales contemporáneos que menciona Artamonov no se presentan a sí mismos como agentes del caos. No, que va, para nada. Al contrario, prometen proteger a sus naciones por encima de todo. Y aquí el autor destaca dos figuras centrales en su teoría: Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Es que el análisis desmonta por completo la imagen pública de ambos. A ver, empecemos con Donald Trump. Artamonov no lo describe como el gran estratega nacionalista que sus seguidores ven. Para nada. Lo retrata más bien como una herramienta útil, incontrolable hasta cierto punto y profundamente ligada al engaño. De hecho, el texto subraya una cobardía inherente en sus decisiones políticas. Se menciona cómo elude sistemáticamente la responsabilidad en sus fracasos, buscando siempre un chivo expiatorio. Ya sea la inteligencia estadounidense, la OTAN o sus propios generales, claro. Exacto. No es el perfil de un maestro ajedrecista que lo tiene todo pensado, sino el de un actor narcisista. Y eso es precisamente lo que lo hace útil para estos ultraglobalistas. Pero la clave no está en su personalidad en sí, sino en el entorno que lo sustenta. Se le ha construido una aura mesiánica. Sí, lo del mesianismo es clave aquí. Artamonov señala la influencia de movimientos como la Nueva Reforma Apostólica, que está liderada por pastores que, fíjate, interpretan la geopolítica directamente a través del libro del Apocalipsis. Tela. Y además menciona alianzas con facciones ultraortodoxas y sectores profundamente escatológicos vinculados a grupos como el Opus Dei. Trump está rodeado por personas que ven la guerra en Oriente Medio no como un problema diplomático que hay que resolver, sino como un requisito bíblico para el fin de los tiempos. Y el paralelo que hace con Benjamin Netanyahu es súper directo. O sea, si a Trump lo envuelve en el mesianismo cristiano, el análisis describe a Netanyahu como un fanático mesiánico enfocado en forzar la llegada del Moshiach, el Mesías del judaísmo. Sí. La tesis de Artamonov sostiene que Netanyahu manipula deliberadamente la realidad bélica y diplomática para acorralar a toda la región hacia este escenario profético. Hacia el precipicio. Y que está dispuesto a sacrificar la propia existencia a largo plazo del Estado de Israel, si con ello consigue acelerar el reloj escatológico. Lo cual nos devuelve a la ironía principal de todo esto. O sea, estos líderes populistas, que se erigen como defensores absolutos de la supervivencia de sus respectivas naciones, son descritos en esta narrativa como caballos de Troya. Tal cual, peones en el tablero. Están siendo utilizados por los ultraglobalistas para desestabilizar y, en última instancia, destruir a sus propios países en nombre de una agenda superior. El ciudadano los vota creyendo que compran protección y soberanía, cuando en realidad están eligiendo, al equipo de demolición. Es una paradoja brutal. Y el análisis no se detiene solo en los jefes de Estado. Desciende a la formación de los gabinetes ministeriales, donde la simbología pasa de ser implícita a ser descaradamente explícita. El texto se detiene un buen rato a analizar la figura de Pete Hegseth. Uy, sí. Revisando los apuntes sobre este nombramiento en concreto, la inclusión de Hegseth cambia por completo el contexto. Las fuentes no lo denominan secretario de Defensa, ¿no? No. Usan el término ministro de guerra. ¿Ministro de guerra? Y la diferencia semántica es el mensaje en sí mismo. Un departamento de defensa, por definición, reacciona ante agresiones para mantener el status quo. Claro, se defiende. Pero un ministerio de guerra tiene un mandato activo de conquista. Y el detalle físico de Hegseth que resalta el documento no tiene desperdicio, ¿eh? Un tatuaje enorme que reza Deus Vult. Dios lo quiere. El grito de batalla que desencadenó la primera cruzada en el año 1096. O sea, no es una declaración de política exterior, es un fanatismo teológico tatuado literalmente en la piel. Y Artamonov vincula esa mentalidad con figuras como Godofredo de Bouillon, el líder de los primeros cruzados, cuya campaña en Jerusalén se caracterizó por baños de sangre inimaginables, pero todo justificado por un supuesto mandato divino. ¡Madre mía! Claro, cuando pones a alguien con esta mentalidad al frente de la maquinaria militar más poderosa del planeta, la diplomacia se vuelve imposible. Es que no puedes sentarte a negociar un alto el fuego con un oponente que está íntimamente convencido de que Dios le ha ordenado apretar el gatillo para aniquilarte por hereje. Es que toda esta narrativa dibuja una especie de guerra de gnósticos en tiempo real, ¿no? Y se ilustra perfectamente con la cita del senador estadounidense Lindsey Graham que aparece en el texto. Ah, sí, la de Irán. Esa misma. Supuestamente afirmó que Estados Unidos lleva esperando 2000 años para acabar con Irán. 2000 años. Es que esa frase desnuda por completo la visión del mundo de estos grupos. O sea,
Reducir el conflicto con Irán a una simple disputa moderna por el enriquecimiento de uranio o el control del Golfo Pérsico es no entender nada de lo que plantean. Se queda cortísimo. Están hablando de un choque civilizatorio y espiritual que trasciende las fronteras actuales por completo. Irán es visto como la herencia del imperio persa, una civilización estructural milenaria. Para la élite escatológica de la que habla Artamonov, acabar con Persia es una necesidad histórica y espiritual en esta, como tú decías, guerra de gnósticos. Bueno, entendido el plano metafísico y estas herramientas humanas de las que hablamos, ¿cómo se traduce todo esto en el día a día? Porque el famoso despertar del demiurgo tiene que aterrizar en tácticas modernas. En la economía real, claro. Claro, las visiones místicas al final se materializan en la bolsa de valores y en los precios del supermercado. Entonces, ¿cuál es la estrategia para provocar este caos tecnocrático y económico que acabe despoblando Eurasia? Pues el plan pasa por demoler las columnas vertebrales de la economía occidental. Así de claro. Y el principal campo de batalla táctico que señalan las fuentes es el estrecho de Hormuz y el destino del petrodólar. Ah, el petrodólar siempre en el centro. El documento plantea un escenario donde las provocaciones o incluso el uso de armas nucleares tácticas para resolver estancamientos regionales colapsarían de inmediato las rutas energéticas mundiales. Y el impacto detallado en las fuentes golpea directamente a la clase media trabajadora. Se menciona el ejemplo de la familia estadounidense promedio que ingresa unos $40.000 anuales y ya sufre una carga fiscal altísima. Y no tienen margen de maniobra. Cero margen. Si el petróleo flaquea y el galón de gasolina se asienta en los $4 o los supera drásticamente, asfixias la economía base por completo. O sea, no hace falta lanzar misiles contra las ciudades, ¿sabes? Si paralizas el transporte y disparas la inflación, la sociedad colapsa desde dentro ella solita. Es que el colapso material es el objetivo en sí mismo. Pero lo que resulta fascinante de la lectura de Artamonov es la respuesta asimétrica que él anticipa por parte de Irán. ¿Asimétrica en qué sentido? Pues que Irán sabe perfectamente que no puede enfrentarse abiertamente al ejército de Estados Unidos en una guerra convencional. Según las fuentes, la Guardia Revolucionaria tiene una táctica muy diferente. Por cada baja que sufran, el objetivo de represalia no será una base militar tradicional en el desierto. Apuntarán a las corporaciones. Las fuentes mencionan nombres súper concretos, además. Microsoft, Boeing, Meta, Palantir. Atacarán las sucursales tecnológicas globales, ¿no? Exacto. Y a ver, esa es una estrategia brillante dentro del contexto de la guerra de gnósticos. ¿Por qué? Porque si aceptas la premisa de que el poder real reside en una élite ultraglobalista y tecnocrática, el ejército convencional es solo carne de cañón para ellos. El verdadero sistema nervioso de esta élite son los centros de datos, los algoritmos predictivos y el complejo tecnológico. Claro, tiene todo el sentido. Atacar una instalación de Palantir o un servidor de Meta hace muchísimo más daño a la arquitectura de este poder en la sombra que hundir un portaaviones en medio del mar. Claro, y fíjate que la clave de todo esto está en la geografía, porque si Eurasia se convierte en el epicentro de este Armagedón, con las rutas marítimas cortadas, crisis energéticas, escasez de fertilizantes para la agricultura, y encima las corporaciones tecnológicas bajo fuego asimétrico constante... Un escenario apocalíptico, vaya. Totalmente. La pregunta es, ¿dónde se esconden los arquitectos de este infierno? Asumo que quienes planean encender la cerilla no tienen ninguna intención de quedarse dentro de la habitación para quemarse, ¿verdad? Por supuesto que no. Tienen un plan de escape y reubicación que es súper específico. Las fuentes indican que los ultraglobalistas no ven su futuro ni en la vieja Europa ni en Estados Unidos. Están trasladando su base de operaciones hacia la cuenca del Pacífico. Al bloque AUKUS. Exactamente. Quieren crear una especie de fortaleza oceánica construida alrededor de la alianza entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos, absorbiendo también el poder económico y militar de zonas como California y aliados incondicionales como Japón. O sea, un refugio VIP. Tal cual. Se planea crear una zona tecnocrática blindada, totalmente aislada del hambre y del caos radioactivo que pretenden sembrar en el continente euroasiático. Y al leer esta parte del plan de fuga hacia el Pacífico, hay un detalle histórico en las fuentes que me dejó helada por la planificación a largo plazo que implica. Lo de Sudáfrica, ¿no? Sí, se menciona que en Sudáfrica, durante la presidencia de F.W. de Klerk, o sea, en los últimos suspiros del apartheid, el régimen transfirió en secreto absolutamente toda su tecnología y capacidad nuclear a Australia.
Es una pieza de información brutal. Y fíjate, ilustra cómo los tiempos de ejecución de esta élite no se miden en legislaturas de 4 años, ¿eh? Se miden en décadas. Generaciones enteras. Ujú. Ante la inminente caída de un régimen que le será afín, la prioridad no fue desmantelar el arsenal por la paz mundial, sino asegurar que ese hardware, digamos, tan valioso, terminara reforzando lo que hoy, muchísimos años después, se perfila como el gran bastión de los ultraglobalistas en el hemisferio sur. Es que esa idea de usar la palabra hardware es escalofriante. Para esta entidad ocultan naciones enteras con toda su historia, sus millones de habitantes, su cultura, ya sean Estados Unidos, los países europeos o el propio Israel, son simples herramientas descartables. Usar y tirar. Exacto. Han cumplido su función histórica de generar progreso técnico o de financiar la estructura de poder, y ahora para conseguir esa despoblación masiva y el diálogo final con el demiurgo del que hablabas, pues simplemente se desconectan y se arrojan a la basura. Y bueno, la conclusión que se extrae del análisis de Artamonov es que la geopolítica que consumimos todos los días en las noticias es una ilusión, es una proyección diseñada para mantener al rebaño ocupado, peleándose entre sí, mientras se cierra el matadero. ¡Qué imagen tan gráfica! Las ideologías, de izquierda o derecha, los debates en el Parlamento, todo forma parte de un teatro de operaciones diseñado para ocultar el verdadero choque teológico y esotérico. ¡Madre mía! Bueno, pues hemos atravesado un paisaje analítico verdaderamente sombrío hoy, ¿eh? Y de nuevo, manteniendo nuestro papel de observadores neutrales sobre estas fuentes que hemos analizado, es inevitable que todo esto genere un ruido de fondo perturbador la próxima vez que veamos un debate internacional en televisión. Desde luego que sí. Nos lleva a una reflexión casi obligatoria para pensar más despacio en casa. Si consideramos por un momento la posibilidad de que esta teoría fuera cierta, Imagínate. si las encuestas electorales, las crisis de inflación y los discursos nacionalistas no son más que cortinas de humo para distraer a la población, mientras una élite esotérica intenta despertar a una deidad cósmica a base de destrucción pura, ¿qué sentido tiene angustiarse por las disputas políticas cotidianas? Claro. La verdadera pregunta ahí es cómo la sociedad civil, que está totalmente desconectada de este nivel de análisis, puede encontrar herramientas para no ser una simple víctima colateral en una partida de ajedrez donde las piezas maestras ni siquiera reconocen a la humanidad como su propia especie. Es como volver a la metáfora de la casa alquilada de antes. Si los inquilinos están apilando madera para prender fuego al edificio y llamar la atención del dueño... Lo último que deberías hacer es discutir sobre el color de las cortinas. Exacto. Quizás la solución para los que viven en el piso de abajo no es intentar discutir sobre quién debe pintar las paredes, sino encontrar juntos la puerta de salida de emergencia. Cuestionar siempre la superficie de las noticias, indagar en los motivos ocultos y mantener la mente súper crítica es la mejor manera de navegar estas aguas tan turbulentas. Ha sido fascinante explorar esto hoy. Un placer, como siempre, desgranar estos temas tan complejos. Gracias a quien nos escucha por acompañarnos en este análisis profundo y ciertamente tan desconcertante. Nos vemos en la próxima inversión.